Saludos, estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a trabajar un tema que pues aparece mucho y tienen ustedes seguramente múltiples referencias de cuando estudiaban pequeños, que es el tema de las negociaciones entre Colombia y España. Para muchos de ustedes la paz de Trujillo, para algunos de ustedes el tratado de armisticio, para definitivamente todos la historia pictográfica y narrativa a través de las cartas entre Bolívar y Morillo, que nos relata un episodio muy interesante de nuestra historia, no solamente desde el punto de vista de la construcción de la narrativa del proceso independentista, sino también a partir de lo que representa a nivel internacional y de las consecuencias que para nuestra herencia diplomática tiene hasta el día de hoy. Nos vamos a situar en el año de 1820, pero por supuesto que vamos a trabajar con los antecedentes y vamos a trabajar constantemente haciendo referencia a lo que es el contexto internacional de ese proceso. Deberíamos tener, por supuesto, en cuenta o en nuestra mente las cosas que han ocurrido antes y que han llevado a España a proponer un tratado de armisticio en el año de 1820, año donde ustedes se pueden situar perfectamente. Aún no ha habido desenlace desde el punto de vista militar, por lo menos para el territorio de Venezuela, y la Gran Colombia aún es un proyecto sobre el cual hay que discutir bases constitucionales, etc. Estamos en pleno desarrollo de la campaña militar, estamos basados en lo pensado desde Angosturas y militarmente hablando el territorio de lo que futuramente será la Gran Colombia está solamente medianamente despejado en la parte de lo que correspondía a la Nueva Granada. Recuerden ustedes que la independencia militar de Colombia, de lo que hoy en día es Colombia, es previa a la del territorio de Venezuela, en Carabobo. Pero nosotros incluso nos situamos antes, nos situamos en la pregunta de por qué existe esta propuesta cuando pues, el proceso aparentemente en ese momento no está claro, definitivo, pues en principio porque existe una situación que obliga a Fernando VII, que es la nueva adscripción a lo que es la Constitución Liberal de Cádiz del año 14. Recuerden que ya en un primer momento ocurrido y en una segunda instancia existe lo que es el episodio de la sublevación de Riego y Quiroga, que obliga nuevamente a la monarquía española a situarse en el escenario constitucional del año 14, lo cual establece unas bases liberales distintas e incluye a las factorías americanas, las factorías de India, los espacios americanos, los incluye como parte del reino. Sobre ello hay unas críticas, por supuesto, porque incluirla dentro de la base del reino requería la incorporación al proceso, digamos, de las Cortes, y esto se establecía dentro de la Constitución de Cádiz, era pues algo que se estaba pidiendo desde mucho antes de los procesos independentistas. Es una de las España lo entrega como una especie de conquista americana, pero realmente para el momento que llega no solamente se queda, ya no están dadas las condiciones para aceptarlo, sino que además de ello existe la gran crítica desde el principio de que esta constitución no considera lo que es la capacidad desde el punto de vista de personas, la capacidad de censo. América superaba ingentemente en capacidad de personas a lo que era en ese momento la península, con lo cual la representación que se estaba otorgando, que era de 2 escaños, era insuficiente para representar a todas las Américas. Pero bueno, era por supuesto un punto de partida, y ese punto de partida obliga a Fernando VII a enviar una comisión a sus bases militares que están ubicadas en el continente americano para negociar una futura reconciliación, ¿no? Para ello habría que pactar en principio un cese al fuego, un armisticio, y esas son las instrucciones que recibe Morillo en el año de 1820 para iniciar un diálogo con la comandancia sublevada o la comandancia de Simón Bolívar. Otra circunstancia que en Europa nos obliga también a pensar un paso atrás de esto es lo que había ocurrido previamente con la realización con los congresos de Tropo y de Leboeuf, sobre todo, ¿no? En donde España ha recurrido a algunos
algunos miembros en principio de los congresos para que le apoyen. Seguramente ustedes en Historia 1 han revisado las causas por las cuales España incluso no es parte directa de esos congresos, sino que debe ser representada a través de algunos miembros de la Santa Alianza, como el caso de Rusia. La solicitud a estos grandes congresos de reorganización europea tienen que ver con la solicitud de apoyo militar y por supuesto diplomático para poder controlar la situación de insurgencia que ocurría en sus colonias. La respuesta en principio de la mayoría de estos congresos es negativa o negativa desde las aspiraciones de apoyo militar. Si bien la Santa Alianza en paralelo, como recordarán ustedes, sí presta apoyo a España desde lo que es el principio de la legitimidad, los congresos europeos, por el contrario, se decantan por una posición que defiende Inglaterra ya para esos años. La posición está liderada por el pensamiento de Canning, que como ustedes saben cambia la visión que se tiene de lo que ocurre en las Américas, y uno de los principios que va a defender, además por otro tipo de insurgencias en otros espacios del mundo, defiende el derecho a la defensa de la libertad con bases igualitarias, en otras palabras, sin que otros estados intervengan. Considera Canning que el derecho o las gestas libradas a nivel interno son y deben ser tratadas como problemas internos y no como temas internacionales, con lo cual los congresos se decantan por respaldar esta posición y ofrecerle a España de nuevo el famoso proyecto de mediación, recuerdan, que Inglaterra había ofrecido, es decir, una reconciliación sobre las bases de la Constitución liberal previamente. De más está decir que, por supuesto, esto es rechazado en un primer momento y es la Santa Alianza quien propone, ya en 1818, antes de que esto ocurra, propone algún tipo de participación a través de ese ejército que ustedes conocen como los 100.000 hijos de San Luis, que finalmente no llegará. ¿Por qué colocamos el Tratado Adán-Onís como un antecedente a tener en cuenta previo? Porque estamos hablando de cómo está la situación del mundo y qué cosa obliga a reconsiderar a España la necesidad, por lo menos, de entablar un diálogo con los rebeldes. Una de las posibilidades que existe en este momento es que si militarmente la guerra se decanta a favor de los independentistas, los Estados Unidos puedan o no prestar su apoyo a estos. España había tratado de detener la participación norteamericana bajo la figura, digamos, no voy a decir del chantaje, pero sí la carta bajo la manga del famoso Tratado Adán-Onís. En otras palabras, no se iban a transferir la Florida, y la Florida siempre era un tema que España empieza a retrasar como negociación con los Estados Unidos, como carta de presión para que no intervengan en la situación de las provincias americanas. El tema es que para el año de 1820 Andrew Jackson ya ha entrado en la Florida, y si bien el Tratado de Adán-Onís no está concretado como tal, la situación del traspaso de la Florida está vista como un fait accompli, y España de alguna manera demuestra la incapacidad para militarmente poder recuperarla. Está metido en un tema tremendo, ha salido de su guerra de independencia propia, está peleando con las independentistas de sus colonias, imposible entrar en un tercer conflicto con los Estados Unidos, así que el tema del Tratado Adán-Onís se disuelve como carta para los digamos, para presionar a los Estados Unidos, ¿no? Es necesario que digamos que Venezuela también rechaza la decisión de Aquisgrán, más que como un antecedente, como un evento, ¿no? Lo quería poner para que no piensen que solamente España rechazó la negociación de Aquisgrán, sino que en su momento, en el año 18, también Venezuela lo hizo. Y ya vamos a leerlo más adelante, ¿no? Volviendo al Tratado Transcontinental, Estados Unidos insistió siempre en la inserción de una cláusula secreta donde jugaron finalmente con el canje de ratificaciones hasta febrero del 21. Esto es un repaso de lo que seguramente han visto en
historia diplomática de las Américas, pero a nosotros nos interesa traerlo nuevo a colación, que se los mencioné en la parte anterior, porque todos estos elementos, sumado 2 más 2, la aprobación en principio de la Constitución Liberal ya en el 18, la no aprobación de los grandes congresos de apoyo a España y las negociaciones, ¿cómo se llama?, de lo que va ocurriendo, van debilitando la posición internacional de España, lo cual obliga a que esto ocurra. Quizás el nudo que desata fundamentalmente estos eventos tiene que ver con el momento en que se precisa de la ayuda de estos 100.000 hijos de San Luis, que lamentablemente va a coincidir exactamente su llegada a España con la irrupción de la sublevación de Riego y Quiroga acá, lo cual obliga a esa bandita jura de la Constitución de nuevo, de la Constitución Liberal, y obliga a los 100.000 hijos de San Luis a devolverse a sus casas, lo cual desde el punto de vista militar determina para todos nosotros probablemente una futura ganancia militar. ¿Qué quiero decir con esto? 1818 negativa de parte de los grandes congresos. Vale, tenemos el apoyo de parte de los 100.000 hijos de San Luis por parte para España. Esos 100.000 hijos de San Luis acuden con un ejército de más de 15.000 hombres en ese momento en una primera entrada a España para embarcarse hacia las Américas a apoyar a Morillo, quien tenía mucho tiempo solicitando apoyo militar porque las tropas que tiene en América le son insuficientes. Esa ayuda de los hijos de San Luis, de los 100.000 hijos de San Luis, hubiese sin duda alguna significado probablemente por lo menos una demora en la ganancia militar. Hubiese sido un gran oxígeno para Morillo, un oxígeno que no se presenta porque ocurre precisamente en el momento en que la irrupción de Riego y Quiroga al panorama político de España obliga a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz que hemos mencionado ya, ¿no? Y eso sin duda alguna, todo ese panorama, la debilidad a nivel internacional son los antecedentes que debemos tomar en cuenta. Desde aquí, nuevamente, imaginémonos previamente lo que ocurre al momento en que se sabe que España va a proponer un armisticio y algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Esto ya lo habíamos mencionado. La fuerza que mantiene no es capaz, la Santa Alianza sin duda alguna sigue siendo la gran fuerza de oposición a los grandes congresos, pero sin capacidad desde el punto de vista diplomático aún para oponerse al crecimiento de la Gran Bretaña como líder de la Europa que está surgiendo después de Napoleón, sobre todo del nuevo orden mundial que se está tratando de establecer, ¿no? Para ese momento, como hemos dicho previamente, y a partir sobre todo de la gestión de Canning más adelante, la visión de Inglaterra en cuanto a su incorporación a este tipo de transacciones nuevas internacionales, de donde van a surgir nuevos estados, donde existían unos temores previos por parte de Inglaterra en relación al surgimiento de nuevos estados con bases republicanas, sin duda alguna está allanada. Vamos a entender que ya Inglaterra lo entiende como un futuro hecho al que hay que hacer frente y al cual habrá que incorporarse, quizás no desde el punto de vista del respaldo diplomático ni de lo que ellos quisiesen en su totalidad, pero sí desde el punto de vista de los intereses fundamentales y sobre todo el comercio, ¿no? Y esto es un poco lo que luego vamos a ocurrir, ¿no? Recuerden cuando les decía que sin duda alguna la no venida del ejército de la Santa Alianza ocurre para las Américas como un escenario de absoluto, es una gran noticia, y Bolívar de esta manera en la carta que están leyendo enfrente de sus pantallas lo manifiesta en una carta a Guillermo White, lo manifiesta de una forma eufórica, entiende que la causa se decidió en el Tribunal de Quiroga, refiriéndose a la revolución de Riego y Quiroga, es decir, que lo que ocurrió en España sin duda alguna favorece desde el punto de vista militar a las Américas, ¿no? Es una carta muy expresiva, además es una carta en donde Bolívar, es una carta privada, por supuesto, lo manifiesta de una manera bastante abierta, ¿no? Golpe de fortuna loca,
sin duda alguna. Aunque triunfe Fernando, no puede haber otra expedición, y así lo entiende, está leyendo el escenario de lo que está ocurriendo en Europa en ese momento, y entiende que Fernando VII, independientemente de que derroque la revolución de Riego y Quiroga, más adelante no le van a volver a apoyar de la misma forma en que había ocurrido, porque Inglaterra está surgiendo como la fuerza dominante dentro del panorama europeo, y la balanza de poder se debería decantar a favor de una especie de entente entre los ingleses y los rusos más adelante, como las dos grandes fuerzas europeas, con lo cual los rusos, siendo parte de la Santa Alianza, tienen otras prioridades nuevamente dentro de este mismo escenario. Me había parecido que no había colocado yo el tema de la declaración fundamental, pero sí lo hice, me extraña, porque así como les estoy diciendo cómo se lee esto dentro de las Américas, también tendríamos que establecer cuáles son las futuras bases de una probable negociación que va a ocurrir. Así como hemos dicho que los límites constitucionales de la negociación para España son las bases de lo que establece la Constitución liberal, para el ejército de Bolívar también existen unos amarres constitucionales o unos amarres legales. Si ustedes hacen una revisión del momento histórico, 1820, se podrían preguntar perfectamente de qué estamos hablando, porque nuestra primera constitución, surgida en el año 11, que es la constitución que vamos a venir luego defendiendo, posteriormente tiene una reprogramación en el escenario de Angostura, y más adelante será la constitución de la Gran Colombia en el año 20. De lo que estamos hablando, recuerden, es de un estado allá, España, y por el otro lado un grupo insurgente que defiende una causa e intenta darle un atado constitucional, y tiene que manifestar cuáles son esas bases con las cuales va a negociar. Nosotros vamos a aceptar esa negociación, el ejército de Bolívar va a aceptar esa negociación, y el episodio o el cruce epistolar entre Bolívar y Pablo Morillo sin duda alguna dejaron grandes momentos para nuestra historia. Importante decir que durante el escenario de lo que se va a suscribir más adelante, que es el escenario del armisticio, existe una cantidad de cruces de cartas que son incautadas por parte de los dos ejércitos, y por parte de Morillo luego fueron entregadas a Venezuela, fueron regaladas a la Gran Colombia en principio, como una ofrenda del tiempo y de la forma como lo conoció. La declaración que tienen enfrente, que es mucho más amplia que esta, es probable que la consigan en sus textos y que la consigan en internet, y en la base que tiene de historia de Venezuela la Fundación Polar, es probable que la consigan más como la Declaración Fundamental de Colombia, y así es. Luego pasa a ser parte integral de las bases constitucionales que crearán Colombia. Recuerden que para ese momento el ejército que está combatiendo es el ejército de lo que luego formará la Gran Colombia. En otras palabras, el ejército que ya está batallando para el momento del armisticio es un ejército que está constituido no solamente por insurgentes venezolanos, sino por insurgentes neogranadinos, incluso de otros espacios americanos, y por las fuerzas agregadas que vinieron por vía de ayuda internacional y entraron por Angostura. Entonces, van cambiando algunas cosas desde el punto de vista de la visión militar, pero siguen siendo, luego van a formar parte, digamos, del patrimonio legal de todos, ¿no? ¿Qué dice esta declaración fundamental? Esta declaración fundamental es la respuesta del ejército insurgente, del ejército patriota, por llamarlo así, a lo que está ocurriendo en Europa, y es la respuesta del ejército a los famosos espacios de Congreso y a la resultante de la mediación como una oferta para las dos partes. Así como España la rechaza a través de la Declaración Fundamental de Venezuela, se expresa el porqué a ese rechazo y cuáles son las bases sobre las cuales se aspira a negociar. Una cosa es lo que dice uno en sus declaraciones, son muy bonitas y todo, y otra cosa es lo que realmente va a ocurrir con las negociaciones y lo que se está leyendo en el fondo de ellas, ¿no?
pero en todo caso lo que se establece claramente aquí es que no existe una posibilidad de reconciliación a través de una subordinación de las Américas hacia España, sino que la única fórmula de reconciliación es una reconciliación de igual a igual, es decir, que partiría de un reconocimiento por parte de España a las Américas como espacios independizados, aquellos que han declarado previamente su independencia. Léanla con cuidado, a mí hay algunos eh, párrafos que les he citado que sin duda alguna son los que mejor describen lo que se expresa, sin duda alguna en la parte número 7, en donde Venezuela declara que ya se decide a sí misma como una nación que está emancipada incluso desde el año 1810, ha sido y así lo ha tratado de defender. Me parece un párrafo no solamente muy descriptivo, sino como para abrir el espacio de negociación. Aquí no hay más que reconocer la independencia y a partir de aquí nosotros vamos a negociar. Vamos a ver eso luego más adelante, pero sin duda les dejo la lectura y si quieren la búsqueda, por supuesto, para que la lean completa, ¿no? Por internet, ¿no? Desde este punto de vista es una negociación suma cero. No sé, la mayoría no han visto una negociación suma cero la llamamos aquellas negociaciones en donde cuando uno las lee desde afuera parece que las partes no tienen nada que acordar. En otras palabras, si la negociación por parte de España es te voy a ofrecer, vamos a negociar porque te quiero ofrecer que existe una constitución nueva, una constitución liberal, y en esta constitución liberal tú estás contemplado ahora como una parte integral con representación en las cortes españolas, dejas de ser factoría, dejan de ser territorios administrados para ser parte integral de España y a partir de allí reconocer muchas de las cosas que los americanos venían pidiendo, muchos de aquellos reclamos americanos de participación igualitaria. Por el lado americano la respuesta no es ni siquiera lo voy a considerar, la respuesta es no voy a considerar ninguna solicitud en la cual no partamos de un reconocimiento. Entonces, si uno lee esto de afuera, dice, bueno, pues no hay nada que negociar, eso es lo que se denomina una negociación suma cero, una negociación en donde uno no encuentra el punto medio o un punto que nos permita comenzar a enlazar, pero ojo, para cuando estudien negociación, esos puntos siempre existen. Si esto fuese leído de esa manera, no entendemos por qué Bolívar acepta la propuesta que llega de parte de Morillo y que ha sido instruida por sus superiores en las Américas, ¿no? De hecho, se lo expresa en esta carta, en donde le adjunta la ley fundamental como una manera de decirle, ok, yo te vamos a aceptar esta negociación, pero te adjunto la ley fundamental para que sepas hasta dónde yo puedo llegar en esa negociación. Volvemos a repetir lo que acabo de decirles. Bueno, si esto es así, ¿de qué manera puedo yo considerar que existe un punto intermedio o un punto alguno de negociación entre las dos partes que están combatiendo? Pareciese que no hay ninguna. ¿Por qué se acepta? Quizás es una de las grandes preguntas que deberíamos discutir. Falta por decidir la independencia militar del territorio de Venezuela, falta por decidir Ecuador, falta por decir todo lo que son los territorios del sur, que es compromiso del ejército bolivariano, faltan por decidir aún muchas cosas, las tornas no están tan claras y sin duda alguna resolver desde el punto de vista de la negociación diplomática y no desde el punto de vista militar hubiese sido un gran avance. Otro elemento que quiero que tengan presente en este momento es que la situación, que si bien tiene una especie de compás por el cual se percibe que los americanos puedan tener algún tipo de oportunidad de ganar la guerra, como finalmente será más adelante, lo que se está pensando es cómo se incorporarán estas nuevas naciones, estos que van a crearse a continuación de la guerra, bien sea que la guerra termine diplomáticamente, por una gestión diplomática, por una gestión militar, cómo se incorporan en el panorama internacional. Y yo quiero que ustedes tengan presente que desde el punto de vista de la gestión de comunicación, para el ejército bolivariano y para el sector que representa la guerra
en Venezuela, uno de los documentos de peor apreciación internacional y de mayor uso para desgastar la imagen revolucionaria o para vender la imagen revolucionaria de la insurgencia gran colombiana, ha sido la declaración de guerra a muerte de muchos años atrás, ¿recuerdan? En donde Bolívar dice que todo el mundo, españoles y canarios, deben contar con la muerte. En otras palabras, no se considera dentro de esta declaración, como les estoy hablando de esta interpretación, ojo, se considera como una declaración radical, una declaración que no cumple con los principios legítimos de lo que son, lo que nosotros llamaríamos el derecho de gentes, ¿no? Esa declaración ha sido utilizada para vender una imagen de la revolución y de esta parte, sobre todo de la revolución, desde un punto de vista muy barbárico. Cómo van a crear espacios que sean capaces de medirse con la civilización europea si son incapaces de respetar las reglas fundamentales, por ejemplo, de defensa de civiles. Existe una gran campaña internacional sobre esa imagen. Vamos a recordar en adición, cosa que es cierta, que la guerra que se ha librado en particular en el territorio de Venezuela, ahí sí, en el territorio de lo que hoy es Venezuela, esa primera parte de la guerra, antes de que cuando los patriotas deben salir al exilio, el escenario de Boves que hemos visto previamente, desde el primer momento tuvo una crudeza que es difícilmente traspolable a otros escenarios en donde existía el derecho de gentes como una formulación de cómo se debe hacer la guerra. Yo no estoy diciendo que una guerra sea mejor que otra, ojo, sino que fue vendida como una guerra no civilizada. Y ciertamente lo fue, pero lo fue por ambos bandos y esa parte no deberíamos dejarla a un lado. Sin embargo, lo que se ha vendido a nivel internacional es otra cosa. Así que la negociación diplomática ofrecida por España, si bien es una negociación en unos términos que probablemente no son aún de igual a igual, es una negociación que se debe aprovechar para poder gestionar otro tipo de imagen y eso también es tremendamente importante. Nosotros como vamos del todo a la nada, sin duda alguna aquí se negocian dos instrumentos de gran valor. Estoy colocando dos instrumentos y quiero que voy a prescindir de palabras como internacionales o diplomáticos. ¿Okay? Existen unos comisionados que llegan a apoyar a Morillo. Morillo es, recuerden, la cabeza militar, pero Morillo tiene unos representantes que vienen de España, que son los que van a negociar. Por la parte de Venezuela se va a nombrar a Sucre, el general Sucre, como jefe de la delegación. Eso no es óbice de que exista, como ustedes saben, una reunión entre Bolívar y Morillo que ha sido retratada no solamente en nuestra historia escrita, sino también en nuestra historia pictográfica y en donde incluso en la recreación de lo que ocurrió, en donde se cuentan que la imagen que tenía Morillo no se corresponde con la del hombre pequeño que llega sobre un asno a negociar, a conocerle, pero que luego crea gran impacto emocional en él, ¿no? Se negocian dos instrumentos. El primero es el Tratado de Armisticio. Por supuesto, el Tratado de Armisticio es lo que hay que hacer. Sea lo que sea que vamos a negociar, lleguemos o no lleguemos a un acuerdo, existía la necesidad de parar los acontecimientos militares para que los gestores diplomáticos puedan negociar en paz. Se establece incluso que esas negociaciones se van a llevar a cabo en Europa. Estaba previsto que se llevaran a cabo acá en Madrid, para a donde parten las negociaciones con las instrucciones que Bolívar y la comandancia militar ha generado para ellos en el marco de la negociación. Profesora, ¿cómo es que hubo unas instrucciones de negociación si ya hemos dicho que el problema es suma cero? Porque por un lado tengo la declaración fundamental y por el otro lado lo que me están ofreciendo es la constitución liberal. Pues sí, ya vamos a ver que hay unas instrucciones porque todo es negociable aunque la gente siempre diga que no. Y el segundo y más importante de estos instrumentos es el Tratado de Regularización de la Guerra. En el marco del armisticio, es decir, una vez que se firma un armisticio en donde se establece que los ejércitos que están peleando dentro del territorio americano y muy especialmente en ese momento en el territorio de Venezuela, que es donde se dan
las negociaciones, deben quedar estacionados en el lugar en donde están. No nos podemos mover, no debe haber ataques militares, no hay avance, eso es el armisticio. Cese al fuego temporal para darle chance a los negociadores de que puedan hablar. Eh, en el marco de ese armisticio se aprovecha el tiempo para que el general Sucre y sus pares europeos suscriban un tratado de regularización de los términos de la guerra. Como ya les mencioné, este tratado es el resultante de ese no establecimiento de bases militares. Fíjense que uno de los detalles interesantes de entender es que ustedes me dirán a mí, pero bueno, si existe un derecho de gente, que es costumbre internacional, ¿por qué simplemente no se aplican los mismos principios y se suscribe un tratado solamente para establecer cuáles van a ser los términos de la guerra en caso de que haya que continuar con la guerra, lo cual ya per se es un mal presagio para las negociaciones porque estamos pensando que vamos a continuar con la guerra? Es muy interesante, pero tiene que ver precisamente con la necesidad por parte del ejército estacionado en Venezuela, vamos a llamarlo de alguna manera, de lavar la cara. Yo los invito a que lean el Tratado de Regularización de la Guerra, porque el Tratado de Regularización de la Guerra para nosotros no es más, para nosotros es mucho más que el tratado a partir del cual España y los patriotas o los insurgentes americanos se van a establecer unos términos para poder continuar en la guerra. Es muchas cosas más. El tratado es... alguien ha dicho, por supuesto, el producto del alma blanca de Sucre. Es un tratado extraordinario. Definitivamente tiene mucho de altruismo y trata de colocar en un tratado escrito y válido para las dos partes los fundamentos más conocidos y más, digamos, darle una base acordada por ambos. No voy a decir una base mejor porque estamos hablando de la guerra, pero bueno, ya comenzamos a hablar de respeto a las poblaciones civiles, lo cual ustedes recordarán no ha ocurrido en el escenario de Boves, ha sido tremendo. Recordarán ustedes entonces que no solamente se atacaba a las poblaciones civiles, sino que todos los horrores iban contra las poblaciones civiles, lo cual es un principio fundamental en los términos de la guerra. Los militares son los que están peleando, las poblaciones civiles deben tener cierto grado de respeto por su vida y por sus bienes. En segundo lugar, el canje de prisioneros, tremendamente importante porque se aceptan las gradaciones militares de cada uno de los ejércitos, general por general, comandante por comandante, etcétera, ¿no? Se dan espacio para el entierro de los muertos. Venezuela tiene una historia de horror tremenda en esta parte, y sobre todo la primera parte de la Guerra de la Independencia, la que ocurre en el año de 1813, está plagada de horrores. Mi invitación a ustedes, por supuesto, es a que busquen en sus bibliotecas, que yo quiero que esté allí, deseo que esté allí, y si no lo busquen, porque seguramente es libro abierto hoy en día en internet, el texto maravilloso de Oslar Pietri y se regalen un rato para volver a leer Las Lanzas Coloradas, para que un poco entiendan ahora desde este punto de vista lo que fue el horror de la guerra en Venezuela. Una guerra plagada además por elementos de muchos tipos, por odios raciales, etcétera. Fue tremendamente criticada. De allí la importancia de esto. ¿Qué otra importancia tiene? Les voy a contar una cosa y se los estoy poniendo allí. Los convenios de Viena son muy posteriores, que utilizan hoy en día, que han sido revisados como tratados, como derecho de gente, son muy posteriores a instrumentos de esta naturaleza. El instrumento de Venezuela y España es precursor de este tipo de derecho a nivel internacional, en donde se siguen utilizando las mismas bases. Por supuesto ha cambiado la tecnología y hay otras cosas que entran, pero las bases militares siguen siendo las mismas, las bases del derecho de gentes. Ustedes son internacionalistas, ¿verdad? Se me había olvidado comentarles. Por supuesto, un instrumento internacional suscrito por, un reino, un gobierno, un estado, y por el otro lado unos insurgentes. Profesora, eso no significa un reconocimiento internacional. Lo discutimos en la clase, ¿les parece? Parece que sí, pero puede ser que no.
no todos los reconocimientos tácitos implican reconocimiento de Estado, y mucho menos en un reconocimiento de esta naturaleza, en donde el armisticio tenía un finiquito y unos términos de finiquito. Pero el Tratado de Regularización de la Guerra es un instrumento internacional y por ahí podríamos decir otras cosas. Terminó abruptamente, no hubo negociaciones en España. Terminó porque Urdaneta tomó Maracaibo, punto, no hay nada más que decir. Dice que no fue su culpa, pobrecito, se despistó en medio del armisticio, se metió en Maracaibo. Otro dice que fueron de auxilio, es un poco lo que dice el ejército para defenderse, el ejército patriota. En todo caso, cuando los comisionados de las Américas llegan a Europa, ya las negociaciones se dan por suspendidas porque Venezuela o el ejército de Bolívar ha violado el tratado de armisticio, ha violado los términos del tratado de armisticio y ha dado finiquito a esa parte de la negociación. No importa, los dos tratados que se suscribieron quedaron, los representantes están allá, las instrucciones las hubo. Esto es lo que se firma en el armisticio, perdonen, nuestros representantes, Rafael Revenga y Tiburcio Echeverría, esos son los que no llegaron, en todo caso, llegaron en 1821 y ya no pudieron continuar, no se dio inicio a las negociaciones formales, ¿no? A ver, ¿qué instrucciones llevaban nuestros comisionados? Nuevamente volvemos al tema de las negociaciones suma cero. Llegar allá a Madrid, a llegar acá a Madrid y decirle al rey, mi negociación es no aceptar lo que tú me propones y yo lo que quiero es que tú me reconozcas como Estado independiente. Si esa negociación hubiese sido realidad, simplemente no hubiésemos tenido que mandar a nadie desde el principio. ¿Para qué? Mandamos la declaración y punto. Sin embargo, sí se entiende que hay algunos términos que pueden ser negociados. Esos términos están inscritos en las instrucciones que llevan los comisionados. Ellos, por supuesto, llevan la instrucción de pedirle al gobierno de España que reconozca la situación de liberación por parte de los territorios de la Gran Colombia que para ese momento estaban liberados. En otras palabras, reconóceme un Estado que surja de lo que yo ya militarmente he declarado como independiente. Militarmente, ojo. Eso sería una especie de Gran Colombia un poco reducida, pero eso es básicamente lo que se está pidiendo o lo que se está proponiendo. ¿Qué pasa con el resto de los territorios que Bolívar había, el ejército de Bolívar llevaba como propuesta continuar como gesta de apoyo a la insurgencia contra España? Bolívar dice, yo retiro el ejército. Si tú me reconoces inmediatamente el territorio de lo que yo tengo militarmente hablando, yo me retiro y te ofrezco no participar en el resto. Los demás que se resuelvan solos, quizás sería la traducción, ¿sí? Y adicionalmente se ofrece Panamá. ¿Por qué Panamá? Si Panamá es parte integral de Colombia en ese momento, sí, pero geográficamente está separado y tiene una realidad diferente. Bolívar dice, bueno, pues nosotros no vamos a ir por Panamá si ustedes nos ofrecen ya, inmediatamente un reconocimiento. Lo quiero mencionar a título de que estas fueron las instrucciones, pero que, repito, no se negociaron. Cuando se finiquita el tema, Bolívar exige un arbitraje para poder resolver lo que ocurrió. A ver, si nosotros hemos violado o no hemos violado, el ejército de Bolívar dice que jamás en la vida se les ha ocurrido violar el armisticio, ha sido una mala interpretación lo de la entrada a Maracaibo, y le propone a España un arbitraje para renegociar nuevamente la validez del armisticio y seguir adelante con las conversaciones diplomáticas. Por supuesto, esto no ocurre ni es considerado. Quiero que reflexionen en cuanto a la propuesta de Bolívar de interponer un arbitraje como método de resolución de controversias. Quiero que reflexionen y que conversemos sobre ello más adelante. Ahí tienen otra carta de Guillermo White. Es una referencia a los enviados de España previamente, donde lo que nos importa quizás es el aspecto cronológico. Ya Bolívar reflexiona de esto y está a un mes de la batalla de Carabobo. Esto significa que de alguna manera la planificación militar está decidida y se confía plenamente en que, si bien por un lado existen unos esfuerzos diplomáticos, sino de alguna u otra manera se va a tener que resolver el escenario militar, por lo menos del territorio de Venezuela, ¿no?
a Pedro Gual, quien en ese momento se encuentra en Colombia, le escribe sobre su estado de ánimo en ese momento y sobre la conformación de los hombres que van a firmar en un futuro lo que va a ser la batalla de Carabobo. Me interesa mencionarles esto no por un tema de reflexión militar, sino nuevamente porque quiero que observemos cómo el ejército está conformado ya para ese momento, cómo ha crecido desde el punto de vista de integración y en este momento los llaneros ya son importantes, así como los cuadros militares extranjeros. Para mí, eso es lo que define el Ejército Libertador y es lo que va a definir luego las campañas exitosas que comienzan a ocurrir a partir de ese año, ¿no? La conformación de cuadros militares y de cuadros militares distintos y la posibilidad de poderlos dirigir, cosa que en el año 11, como ustedes recordarán, no ocurría. Aquí les dejo una carta para que la vean sobre el tema de las negociaciones. El tema de ya se los he mencionado, la parte de que no pudieron, no los dejaron ni siquiera desembarcar y bueno, solicitan ayuda y ellos nuevamente siguen gestionando la posibilidad de que sea aceptado a través de un arbitraje para que sus negociaciones y sus instrucciones al menos puedan llegar. Perdonen, me he ido un poco más adelante. Un aspecto que no deberíamos dejar de mirar de ninguna manera es que por supuesto para el año 20, año que ocurre esta negociación, la situación interna de España tampoco es estable. Se va a surgir un escenario nuevamente similar a lo acontecido en el año 10, pero con la diferencia de que no va a tener un detonante que va a agregar y va a unificar a España, sino que por el contrario, las realidades y los traumas de lo que ha quedado de la guerra de la independencia, la inestabilidad política en los años superiores, agrega mucho a la incapacidad por parte de España de concentrarse en la revolución americana, lo cual sin duda alguna también va a jugar a favor de que esto ocurra. La mayoría de los comerciantes que ustedes supondrán estaban a favor de la recuperación de las Américas, por el contrario manifiestan su inconformidad con seguir aportando a los esfuerzos de militares que se dan, porque entienden que una mejor solución para España es el reconocimiento de la independencia de los estadios que así lo hayan, que lo estén luchando, y a la aproximación a España a través de buenos y ventajosos acuerdos comerciales, ¿no? Es un poco la situación interna, ¿no? En cuanto a América Latina, tampoco existe una unanimidad de criterios. Cuando hablamos de nuestra insurgencia, por supuesto que estamos hablando no solamente desde Venezuela ni desde la Gran Colombia. Debemos recordar que existen esfuerzos militares en México para ese momento, en Buenos Aires, en casi todo el continente, lo que no significa que la situación sea favorable desde el punto de vista de la opinión pública. El caso de Venezuela es particular porque, como lo manifiesta Bolívar, la guerra se ha llevado con mucha crudeza. Y si bien usted puede medir una temperatura en el año 10 muy desfavorable a la insurgencia, en el año 18 es muy cierto lo que dice Bolívar, de que ya no queda nada. A ver, una guerra horrible. Vino Boves, nos acabó un terremoto, dos entradas, cabezas de personas puestas en las picas en la entrada de Caracas, José Félix Rivas, uno de ellos, tristemente. Es una guerra de un desgaste enorme para el territorio de Venezuela, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista de reorganización y estructura económica, porque se ha barrido con todo lo que es la base comercial. Los ánimos entonces para el momento ya están ganados a que no se vuelva atrás, pero eso no es necesariamente lo que se refleja México en ese momento, lo que refleja Buenos Aires o lo que refleja Perú. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Incluso algunos de ellos son promonárquicos, algunos de ellos proponen la presencia de monarquías españolas o de representantes de la monarquía española directamente en las Américas. ¿Se acuerdan de México? Esta es la realidad desde el punto de vista militar.
La ley fundamental, sí, pero Quito está ocupada por los realistas en ese momento. Antes de 1820, por supuesto, estamos hablando incluso de que en Venezuela vamos del Lunare al Guanar, esa es la única parte que está medianamente libre. ¿Mm? Importante, hay presencia militar española en todos los demás espacios. Eh, Guayaquil se declaró independiente, esto es importante. Eh, Luego lo vamos a ver en un escenario particular, que es la gestión de negociación. Es decir, también hay algunos espacios que dicen, ok, yo quiero ser independiente, pero no quiero formar parte de la Gran Colombia, o no quiero formar parte de esto. Empiezan a surgir pequeños estados o pequeños pensamientos que dicen, vale, una cosa es la independencia y otra el estado que vamos a conformar, qué tipo de estado. Y ahí empezamos a hablar de las patrias chicas y de las patrias más grandes. Miranda, sin duda alguna, es el escenario de pensamiento de la Gran Colombia. Panamá ya lo mencioné, que tiene un estatus especial, difícil de comunicación y que luego tiene incluso paralelos de decisión de independencia que no concuerdan con las de Colombia. Son diferentes porque no están comunicados, ¿no? Y por parte de la gestión militar de Morillo, desanima mucho a las tropas la no presencia de refuerzos. Cuando no llegan los hijos de San Luis, el ejército se da por perdido de alguna manera, ¿no? O por lo menos dice, bueno, vamos a consolidarnos en lo que nos interesa porque hay cosas que no podemos defender. No tienen capacidad militar desde el punto de vista numérico, quiero decir. Esto se los mencioné anteriormente, lo dejo acá para que tomen nota. Pero bueno, ya lo mencionamos previamente, ¿no? Es las negociaciones y el motivo del por qué de su fracaso y cuáles son las instrucciones adicionales que se tienen. Ahí es donde yo les mencionaba a ustedes que recuerden que por muy suma cero a veces que suenen las cosas, en la exploración siempre se consiguen puntos que se puedan acordar. Para Bolívar en ese momento, para la cabeza cívico-militar del Estado que se va a construir a futuro, menciono a Bolívar porque es la cabeza militar en ese momento, estaba claro que en la medida en que se pudieran disminuir los esfuerzos militares, más rápida sería la construcción de los estados. Muchas personas dudan de que estas disposiciones fueran reales. Por mi parte, si hubiese sido asesor de Fernando VII, le hubiese dicho que las rechazara, porque no suena muy convincente eso de que luego van a dejar a un lado los esfuerzos militares, pero siempre hay algo que negociar. Y la importancia para los patriotas de esta negociación tiene más que ver con el compromiso de poder gestionar una nueva imagen internacional quizás que con lo que realmente ocurre de fondo, porque ya Carabobo está ahí a la mano y Carabobo, recuerden, es el escenario que finalmente, digamos, clarifica la Gran Colombia o la existencia de la Gran Colombia. Algunas cosas nos interesan de esta unidad mucho en particular, porque hay, no sé por qué no ha salido esto, perdonen, nos interesa profundizar en un montón de aspectos porque esta unidad es historia viva, no es historia muerta, ¿no? Como les dije, no solamente tenemos el tema de la negociación y el tema de los acuerdos, sino incluso tenemos temas de gestión, de naturaleza, de opinión pública, ¿no? Que podríamos mencionar. Podríamos hablar mucho más sobre regularización de conflictos armados. La regularización de conflictos armados hasta el día de hoy es un tema tremendamente vivo que surge de lo que es el derecho de gente y que va evolucionando en función de no solamente lo que hoy en día se ha consolidado como los pactos de derechos humanos, sino en adición a lo que la tecnología le ha condicionado a la guerra. Podríamos hablar mucho sobre ese tema, ¿no? Y los aspectos de propaganda vinculados al Ejército Libertador que ya les he mencionado. Sobre estrategia militar también, por supuesto. Aquí comenzamos a visionar lo que es el nuevo escenario mundial, lo que está ocurriendo en Europa, ya lo vimos, el tema de los congresos. Vamos a pensar un poco en nuestra inserción a nivel internacional a partir de la próxima clase, en ese escenario internacional y qué tenemos que decirle a ese escenario internacional. Tienes mucha bibliografía en internet, cantidad de bibliografía. Buena, trata de revisar si tienes algún problema con fechas, documentos o con rastrear directamente lo que ocurre. Es muy sencillo porque es libre.
existe un texto en tu Drive que es el de Roger Pita. Lo abarca bastante bien el tema de las negociaciones Bolívar-Morillo, pero depende mucho también del punto de vista y del color que le quieras dar a tu lectura. Eh, yo te aconsejo que por supuesto conozcas las bases de la historia, pero luego traspoles ese conocimiento a lo que es tu visión como internacionalista y lo que eh, este punto de nuestra historia le aporta a tu manera de entender la diplomacia como método de resolución de controversias. Te deseo un gran día, espero que hayas disfrutado mucho de esta